Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho, correspondiente al día 29 de mayo del 2020. En esta sesión vamos a platicar sobre lo que es el control constitucional y principalmente vamos a darle continuidad al tema que ya veíamos en la sesión pasada, que era sobre derechos humanos. En la sesión anterior estuvimos hablando sobre la sustancia de los derechos humanos, lo que es, qué son, parte de su contexto histórico en el que surgieron y por qué razón se consideran tan importantes o tan relevantes actualmente. Hoy vamos a complementar esta parte con el tema de control de constitucionalidad. Pero para poder llegar a ello, tengo que tratar un aspecto fundamental que no vimos en la sesión pasada y que fue a propósito para que se tratara en esta sesión. Y es el concepto de derecho constitucional y algunos de sus principios más fundamentales. El derecho constitucional estudia la estructura fundamental del Estado. Estudia aquellas normas jurídicas, por supuesto, que van a regular la estructura fundamental del Estado, entendiendo el Estado como ente, no como un Estado de la Federación, sino Estado como el país. Vamos. Entonces tenemos nosotros en el caso de, del sistema legal que tenemos en México, tenemos un texto constitucional, un documento en el cual se plasma las normas fundamentales del Estado. Pero ojo, esto no sucede en todos los sistemas jurídicos. Eh, los sistemas legales pueden variar en cuanto a la sustancia de su constitución y, por lo tanto, hay sistemas, como el ejemplo perfecto es el sistema inglés, en el cual no hay una constitución escrita como tal, sino que se compone de varios documentos y como tal se habla de la constitución como un ente etéreo y no como un ente físico como el que conocemos nosotros aquí en el sistema mexicano o en el sistema norteamericano. Algo que tenemos que entender también es que nuestro sistema legal se basa en una tradición romano-germánica europea, pero que también copia elementos del sistema norteamericano. En gran medida, la primera constitución que México tuvo en 1824 fue, una copia de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Importante entender entonces que en algunos países el texto constitucional no es necesariamente un documento como nosotros lo conocemos. Pero, bueno, ya centrándonos, nosotros tenemos un texto al que llamamos constitución. Y, bueno, ahí encontramos una pequeña disyuntiva que no hemos podido resolver en esta clase porque no lo hemos platicado y que vamos en este momento a abordar. ¿Qué es la Constitución? Hay un texto muy interesante de Ferdinand Lasalle en donde trata sobre qué es una constitución, que son una serie de conferencias que dio y que parece dibujarnos una forma muy clara de cómo es la constitución, o qué es más bien la constitución. Nosotros tendemos a creer que la constitución es una ley. Sí, sí, efectivamente es una ley, ¿no? Podemos nosotros decir, bueno, pues sí tiene las características de una norma jurídica, que es lo que platicábamos hace algunas sesiones, es externa, es bilateral, es heterónoma, es coercible, bla, bla, bla. Sí, claro que tiene todas esas características de la norma jurídica. Sin embargo,
la Constitución siempre tiene una especial relevancia respecto al resto de las normas jurídicas. Tenemos leyes, claro, tenemos reglamentos, tenemos códigos, pero tenemos a la Constitución. Solo tenemos una. Y esa Constitución muchas veces, cuando se habla de una posible reforma a la Constitución, sobre todo en los países que no sufren, como México, de la reformitis legislativa, porque pues, lamentablemente aquí en México siempre se está reformando la Constitución a cada ratito, pero la, la Constitución suele considerarse como una norma especial, y lo es porque establece las normas fundamentales del Estado. Por lo tanto, dice la vieja escuela, hay una parte dogmática y hay una parte orgánica. Hay cierta verdad en esto. Ojo, yo estoy diciendo, dicen los de la vieja escuela, porque actualmente hay otros paradigmas sobre la Constitución y como que el Estado Nacional ya ha empezado a dejar de tener mucha relevancia, pero eso ya más bien son conceptos sociológicos, lejos de ser conceptos legales. Vamos a ello. ¿Por qué se habla de una parte dogmática y de una parte orgánica? Bueno, se dice porque en la parte dogmática encontramos los derechos fundamentales, el catálogo de cuáles son los derechos fundamentales que tiene que respetar el Estado, ya sea que sean de primera generación, de segunda, de tercera, como lo platicábamos en la sesión anterior. Y en otra parte tenemos se llama parte orgánica porque es cómo funciona el Estado. Una es qué derechos fundamentales existen y otra es cómo funciona la estructura del Estado. Cuáles son los poderes, dónde tienen su sede, qué facultades tienen, qué límites tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ustedes inclusive buscar, hay algunos textos que dicen los primeros 29 artículos de la Constitución son parte dogmática y el resto son parte orgánica. Yo podría decirles que de hecho no necesariamente hay artículos que están más allá de los primeros 29 que todavía tratan cuestiones estrictamente de derechos fundamentales, pero sí, normalmente se estima que el primer capítulo de la Constitución pues es precisamente el que trae los derechos humanos y por esa razón es por la que este capítulo se considera la parte dogmática. Esta Constitución no es una simple ley y como dice La Salle, no es una simple hoja de papel. Es decir, si nosotros consideramos, bueno, pues es un papel donde está escrita la ley, bueno, podríamos decir que la Constitución es una hoja de papel. Sin embargo, existe especial recelo por la Constitución que por cualquier otra hoja de papel o que por cualquier otra ley. Vamos, las leyes muchas veces nosotros no les tenemos especial respeto. ¿Cómo se le puede llegar a tener a la Constitución? ¿Por qué razón? Porque además es una norma fundamental y es una norma suprema, que es aquí a donde quiero llegar. En su plataforma de Google Classroom ustedes van a encontrar un, un una copia del artículo 133 de la Constitución. Palabras más, palabras menos, no me lo aprendí de memoria ni lo estoy leyendo. Palabras más, palabras menos. El artículo 133 constitucional dice esto. Esta Constitución, las leyes que expide el Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la ley suprema de toda la Unión.
Importante. Ese articulito está diciendo de manera muy clara cuál es la norma suprema de toda la Unión, pero hay que interpretarlo, es objeto de una interpretación ese artículo. Dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, ¿quién es ella? La Constitución, y los tratados que estén de acuerdo con la misma, entiéndase la Constitución, serán la ley suprema de toda la Unión. Muy importante, mientras las leyes federales y los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución no tiene que estar de acuerdo ni emanar de ningún otro lado para ser ley suprema. Por lo tanto, las demás serán ley suprema en la medida en la que se apeguen a la Constitución. Precisamente por eso, la Constitución es la base fundamental del Estado. Sin Constitución no hay Estado. Bien, entonces tenemos que la Constitución es una norma suprema, norma fundamental, que por lo tanto le manda a todas las demás, porque las leyes deben emanar de la Constitución y los tratados internacionales deben estar de acuerdo con la Constitución. Eso es muy importante. Y bueno, cuando nos damos cuenta de eso, se puede abrir una gran ventana para entender por qué la Constitución es tan relevante. ¿Por qué la Constitución no es esa hoja de papel? Porque la Constitución tiene más importancia y más vigencia y más respeto porque se suponga que es la ley fundamental, que de ahí surgen todas las demás. Entonces, aclarado esto a lo que nosotros denominamos supremacía constitucional, vamos, entiéndase por supremacía constitucional la cualidad que tiene la Constitución para ser la ley suprema de la Unión. Aclarado esto, debemos entender que todas las autoridades del país, de poder público, todos los días emiten actos y algunos de ellos, lo deseable es que no, pero algunos de ellos podrían violar la Constitución. Entonces, por esa razón es que existe una serie de mecanismos de control. Controlar que los actos de autoridad se apeguen a la Constitución. ¿Por qué? Porque puede ser el caso que algún acto de autoridad pueda violar la Constitución. ¿Por qué? Porque las autoridades, bueno, son seres humanos y esos seres humanos a veces se pueden equivocar y ya sea por ignorancia o por dolo, emitan un acto que sea contrario a la Constitución o se abstengan de realizar cosas que la Constitución les obliga. Bien, entonces tenemos esta situación. Existen una serie de medios de control constitucional. El control constitucional es la forma en la que se puede controlar que los actos del Estado, entiéndase el Estado como el país, la federación, los estados, la Ciudad de México, los municipios, todos los actos de las autoridades de ese Estado se apeguen a la Constitución, ¿sí? La forma de controlar que los actos de las autoridades se apeguen a la Constitución es lo que llamamos control constitucional. Y existen dos clases de control constitucional, el control concentrado y el control difuso. Control concentrado quiere decir que existe eh, una acción legal y un órgano específico que
regula el control constitucional. Es decir, que tenemos un órgano del Estado que está ahí para controlar los actos de los demás y que además hay una vía legal claramente trazada en la ley para poder obtener ese control constitucional. En tanto que el control difuso no está, como su nombre lo dice, el otro está concentrado en un solo órgano o grupo de órganos, y el control difuso, como su nombre lo dice, está difundido. Y por lo tanto no hay un órgano específico ni una acción legal concreta, sino que hay una facultad de las autoridades de controlar ciertos actos. Los propios, por supuesto. Es decir, ustedes podrán leer el primer artículo de la Constitución y dice por ahí, palabras más, palabras menos, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Esa facultad que está ahí contenida es una especie de control difuso de constitucionalidad, en el cual todas las autoridades deben de respetar los derechos humanos, por supuesto atendiendo a sus competencias, claro. No le podemos pedir, por ejemplo, al presidente municipal de Cuernavaca que proteja los derechos humanos de los habitantes de Xochitepec, porque no está en el ámbito de su competencia, ¿sí? Pero sí podría el presidente municipal de Cuernavaca, en aras de proteger un derecho fundamental y con las facultades que la ley le confiere, puede, por ejemplo, repartir despensas, ¿no? Siempre y cuando no viole la ley electoral y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos, que no le ponga su nombre a las despensas porque pues eso es ilegal, ¿no? Está, está previsto como ilegal en las leyes electorales. Pero, yendo al punto, el control difuso, como su nombre lo dice, habla de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y es, como su nombre lo dice, difuso, está difundido entre todas las autoridades, que mayoritariamente van a controlar sus propios actos, ¿no? Y que van a decir, bueno, que mis actos se apeguen a la Constitución. Pero tenemos también el control concentrado. Y vamos a hablar principalmente de tres, aunque particularmente de uno, de los medios de control concentrado de constitucionalidad. Tenemos tres que son principales y que son fundamentales, están previstos en la Constitución, en los artículos 105 y 107 de la Constitución, están previstos los medios de control constitucional concentrado. Dos de ellos están reservados a las autoridades y uno más está, está reservado a los particulares. Vamos por partes. Medios de control concentrado de constitucionalidad son acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y juicio de amparo. Los primeros dos, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, para efectos exclusivamente de esta sesión, vamos a considerarlos como sinónimos. No lo son, pero para efectos de esta sesión, vamos a considerarlos como sinónimos, porque tienen muchas similitudes que vamos a abordar en este momento. Ambos los conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el único órgano que conoce de esos medios de control. No hay otro. Solo la Suprema Corte. Segundo, tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional se promueven
por autoridades. Existen ciertas autoridades que tienen legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Cada una de ellas tiene sus requisitos, por eso les digo, no son sinónimos, pero para efectos de esta explicación vamos a considerarlos más o menos como sinónimos. Cada una tiene sus propios requisitos legales y son las autoridades, vamos a suponer que el presidente de la República hace algo que es competencia del poder legislativo. Quiere emitir una ley y lo hace, la publica en el diario oficial y entonces el poder legislativo dice no. Esa ley la tenía que haber emitido yo porque está en mis facultades. Estás invadiendo mis facultades. Como esas facultades están en la Constitución, claro que tendrá que hacerse un control de constitucionalidad y en ese caso se promoverá una controversia constitucional. ¿Por qué? Porque estás invadiendo mis facultades. Por eso, en ese caso es controversia constitucional. Solamente el poder que se siente invadido en facultades puede promover esa controversia o el organismo, porque también pueden ser los organismos, los que pueden promover esa controversia constitucional. Y por otra parte, tenemos la acción de inconstitucionalidad. Resulta que el Congreso emite una ley que alguien considera que viola derechos humanos. Hay dos vías. Si está violando mis derechos humanos como persona, tengo que acudir al juicio de amparo. Pero si es un organismo público el que considera que está violando derechos humanos, siempre que tenga legitimación, o inclusive un porcentaje de los diputados o senadores de la Cámara pueden promover esa acción de inconstitucionalidad, que es precisamente con la finalidad de invalidar esa ley o partes de ella. Pero reitero, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional solamente la pueden promover los órganos del Estado, no los particulares. Los particulares tenemos a nuestra disposición solamente el tercero de esos medios de control constitucional, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo es el mecanismo protector por excelencia de derechos humanos. Por lo tanto, es una de las grandes contribuciones que tiene al derecho el derecho mexicano. El juicio de amparo nace como tal en México. Sus principales teóricos fueron Mariano Otero y Manuel Crescencio Rejón en el siglo XIX, pero lamentablemente, y esa es una crítica que se tiene que hacer, lamentablemente a veces pareciera que el juicio de amparo está más bien diseñado pues para que no haya un control efectivo de constitucionalidad. Lamentablemente es el tipo de juicio más técnico que existe en el ordenamiento jurídico mexicano. No quiere decir que sea el juicio más difícil, pero sí quiere decir que es tal el grado de técnica que tiene que tener la persona que lo promueva, que muchas veces, pues, vamos, el 90% de los asuntos se sobreseen por deficiencias o se sobreseen por cualquier cuestión, y es muy bajo el porcentaje de asuntos de juicios de amparo en donde efectivamente se concede la protección federal y realmente se hace un control de constitucionalidad. El grueso de los asuntos de los amparos terminan sobreseyéndose. Pero en teoría, vamos a retomar la parte teórica,
En teoría, el juicio de amparo es el mecanismo protector por excelencia de derechos fundamentales. Lo que hay que entender es que si bien es cierto que las autoridades pueden emitir actos que violen derechos fundamentales, también es muy cierto que existe un principio de legalidad que rige a todos los actos de las autoridades y que es principalmente este. Siempre se presume que la autoridad hizo las cosas bien. Siempre existe una presunción de legalidad a favor de la autoridad y que, bueno, para el gobernado pues tiene que destruirla. En el juicio de amparo, en teoría, debería de destruirla, pero lamentablemente no siempre sucede así. A ver, el juicio de amparo tiene una serie de principios rectores. Son 7, fundamentalmente, principios rectores. El primero ya lo platicamos, es la supremacía constitucional. Es decir, la Constitución es la ley suprema de la Unión. El segundo principio, definitividad, que quiere decir que antes de acudir al juicio de amparo, la persona tiene que agotar todos los medios ordinarios de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me llega una multa de tránsito y yo considero que viola mis derechos fundamentales, si contra esa multa de tránsito procede algún medio de defensa ordinario, un recurso de nulidad, un juicio de nulidad, un recurso de revocación o qué sé yo como gobernado tengo que agotar primero ese recurso, ese medio ordinario de defensa, antes de acudir a cualquier otro medio extraordinario, como puede ser el juicio de amparo. Es decir, que contra esa multa, si procede cualquier otro medio de defensa ordinario, yo tengo que ir a ese medio de defensa ordinario. Si en ese medio ordinario de defensa, como coloquialmente se dice, me dieron palo y ya no procede ahora ningún medio de defensa, entonces podré ir al juicio de amparo. Pero antes no. ¿Por qué? Recuerden el nombre del principio, definitividad. El principio de definitividad quiere decir que el acto tiene que ser definitivo para que pueda ser estudiado en amparo. De otra manera, el amparo habrá de sobreseerse. Tenemos otro que es el principio de instancia de parte agraviada. Este principio quiere decir que el juicio de amparo solamente se va a tramitar cuando la persona que se siente agraviada por el acto es quien promueve el juicio, no por terceras personas. Es decir, que yo no puedo promover el amparo a nombre de otra persona. Ojo, esto con sus limitaciones. ¿Por qué? Decimos que no puedo promover el juicio de amparo a nombre de otra persona, pero sí lo podré hacer, si soy su representante legal, si tengo un poder notarial, entonces claro que puedo presentar porque yo lo estoy presentando no por mí, sino en representación de, y esa persona me confirió ese poder. Cuando hay un poder notarial, por supuesto que tendremos facultades para promover el juicio de amparo a nombre de otra persona. Ahí se surte completamente el principio de instancia de parte agraviada, porque se entiende que si yo estoy promoviendo como apoderado de alguien, pues tengo ese poder y es como si esa misma persona lo estuviera promoviendo. Pero también se puede cuando existe un acto que pone en peligro la vida
o ataques contra la libertad personal o alguno de los actos que están prohibidos en el artículo 22 constitucional, ahí si quieren pueden buscarlo, cualquiera de esos, ese tipo de amparo lo puede promover cualquier persona, inclusive un menor de edad. Es el único caso, pero porque se entiende que ese tipo de casos son realmente urgentes. Ojo, ese tipo de casos son verdaderamente urgentes. Los demás no es necesario. No es posible, perdón, no es posible promoverlo a nombre de otra persona. Principio de prosecución judicial. Tercer principio. Prosecución judicial. ¿Qué quiere decir? Que el juicio de amparo es, como su nombre lo dice, un juicio, con todas las etapas que corresponden al propio juicio de amparo y que corresponden a todo juicio. Por lo tanto, ahí habrá una etapa de demanda y de fijación de la litis, una etapa de pruebas, una etapa de alegatos y una sentencia. Obviamente, con ciertas limitaciones, porque hay un principio de limitación de pruebas también, pero entiéndase que el juicio de amparo funciona como un juicio. Al menos aquí en México, está muy arraigada la cultura legal de llamar juicio de amparo y no recurso de amparo. No es correcto técnicamente hablar de recurso de amparo porque se entiende que es un juicio con, como su nombre lo dice, el principio prosecución judicial. Funciona como un juicio. Cuarto principio. Agravio personal y directo. Este principio quiere decir que el acto me tiene que afectar a mí de manera directa para que yo pueda promover el juicio de amparo. Es decir, si por ejemplo alguno de ustedes tiene a su novio o a su novia y ese novio o esa novia los deja, tristemente los deja, y va y se casa con alguien más. ¿Ustedes podrían promover un juicio de amparo contra ese matrimonio? ¿Es un acto de autoridad? Sí, claro. Estamos ante el oficial del registro civil. ¿Podría yo reclamar que ese acto es inconstitucional? No, porque no me está produciendo un agravio de manera personal y directa. ¿Sí? El principio de agravio personal y directo quiere decir que el acto me tiene que afectar a mí, a mi esfera jurídica, de manera actual y presente. Lo que a su vez quiere decir que si yo no tengo esa afectación de manera directa, no voy a tener interés jurídico para poder promover ese juicio de amparo. Por lo tanto, reitero, mi amparo se va a sobreseer. Tenemos el principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho quiere decir que en el juicio de amparo se va a analizar el acto que emitió la autoridad con los argumentos que yo haya dado. Por lo tanto, no existe, o no debería existir, según ese principio, suplencia por parte del juez. Si tú en tus argumentos no combates todo lo que dice el acto de autoridad, pues se te habrá de negar el amparo. Esto con ciertos asegúnes. ¿Por qué? Porque también existe
en amparo la figura de la suplencia de la queja, pero la figura de la suplencia de la queja es actualmente una excepción y no una regla. Hay materias como la materia administrativa, la materia civil, la materia mercantil, en las cuales es estricto derecho. Y hay otras materias, como lo es familiar, como lo es penal, como lo es laboral del lado del trabajador, en donde sí existe suplencia de la queja. Y en algunos casos es la máxima suplencia que existe. Pero son casos aislados, son pocos casos. No en todos se da la suplencia de la queja y la regla general es que si no hay disposición expresa de suplencia de la queja, pues entonces es estricto derecho. El juicio de amparo, entonces, esa es una de sus grandes limitaciones porque si el quejoso, si la persona que se siente agraviada no hace correctamente los argumentos contra el acto reclamado, pues lo que va a terminar pasando es que le van a negar el amparo, precisamente por el principio de estricto derecho. Y finalmente tenemos el principio de relatividad de las sentencias. Principio de relatividad de las sentencias o fórmula Otero. ¿Qué quiere decir esto? La sentencia que se dicta en amparo puede, vamos, en un momento dado, si se agotó todo el juicio de amparo y resulta que el acto es inconstitucional, pues el juez de distrito o el tribunal colegiado de circuito habrá de dictar una sentencia con un resolutivo muy interesante que dice: para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, la justicia de la Unión ampara y protege al quejoso. Pero ojo, esa sentencia que está concediendo el amparo solamente le beneficia a quien promovió el amparo. No tiene efectos erga omnes, es decir, no tiene efectos generales. Y esto es muy importante porque muchas veces se piensa que por el hecho de que se ganó un amparo declarando la inconstitucionalidad de una ley, ya por esa razón se va a, a extender esa inconstitucionalidad a todas las personas. Y no es así. Sucedió hace algunos años con el tema de la marihuana. ¿Por qué? Porque en primer lugar un juez de distrito y después un tribunal colegiado de circuito y en algún momento hasta la Suprema Corte emitió una sentencia de amparo que, eh, que declaró inconstitucional ciertos artículos de la Ley General de Salud, permitiendo así el uso lúdico de la marihuana. Y había personas que decían, bueno, es que ya entonces ya la legalizaron. No, el Poder Judicial no tiene facultades para legislar. Lo que hizo ahí fue declarar inconstitucional un artículo, pero solamente para quienes lo promovieron. No tenía efectos generales. Claro que este principio se ha perfeccionado actualmente y existe ya la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Hasta este momento, en teoría, en el asunto de la marihuana ya existe jurisprudencia obligatoria. Por lo tanto, eso quiere decir que todos los jueces del país tienen la obligación de conceder el amparo al que lo pida por para el uso lúdico de la marihuana, pero además, muy importante, que ya se puede obligar al Congreso a que emita una ley nueva en la que esa parte de que prohibía el uso de la marihuana se elimine. Pero esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sobre todo en el tema de la marihuana, no
ha ocurrido hasta la fecha. Hasta este momento todavía no hay una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre el asunto de la marihuana, pero efectivamente una excepción a ese principio de relatividad es cuando ya en reiteradas ocasiones la Suprema Corte ha fallado en ese mismo sentido. Pero hasta este momento solamente quien tiene su amparo puede hacer uso lúdico legal del cannabis. Bien, en eso consisten los principios rectores del juicio de amparo. Les recuerdo, son 7. Definitividad, instancia de parte agraviada, prosecución judicial, agravio personal y directo, estricto derecho, relatividad de las sentencias y supremacía constitucional. Ahora, existen otros mecanismos que indirectamente también permiten efectuar un control de constitucionalidad. Son 2. El juicio para la protección de derechos políticos, o JDC, como se le conoce coloquialmente, y la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son indirectos porque no están previstos como tal en la Constitución como medios de control, pero sí permiten en cierta medida controlar que los actos se apeguen a la Constitución, aunque es otra su finalidad. El juicio para la protección de derechos políticos, precisamente como su nombre lo dice, protege los derechos políticos del ciudadano, que están previstos en los artículos 30 y 35 de la Constitución. Pero su finalidad no es controlar la Constitución, sino proteger derechos políticos. Y la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, su finalidad es proteger derechos humanos, no controlar los actos de las autoridades. En el caso de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, es muy interesante porque esta, esta queja, aunque sí puede ser efectiva para proteger ciertos derechos, también eh, solo puede, tener como efecto máximo una recomendación. Es decir, que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que efectivamente se violó un derecho humano, pues emite una recomendación, que como su nombre lo dice, pues no es obligatoria. Ojo, eso no quiere decir que, que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos sean como las llamadas a misa y si quieren les hacen caso y si no quieren no les hacen caso. Porque cuando no se le hace caso a una recomendación y sobre todo a reiteradas recomendaciones, sí puede ser causa de responsabilidad para el funcionario que así lo haya hecho. Entonces, sí hay, en cierta medida, hay cierta presión cuando hay una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, porque además la Comisión de Derechos Humanos tiene efectos mediáticos. En muchas ocasiones, pues eso se lleva a los medios de comunicación y ayuda a que la autoridad rectifique esa, esa determinación que haya tomado. Bien, voy a dejar en la plataforma un pequeño ejercicio, un pequeño cuestionario y algunos de los artículos de los que hemos hablado en esta sesión. Les pido por favor, si algo no queda lo suficientemente claro, me lo hagan llegar a través del correo electrónico o en la plataforma para que en su caso pues se puedan analizar si hizo falta algo. Bien, muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día.